Hola Zagales, ¿qué pasa? Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad Media. Madre mía. Madre mía. Temazo, la Edad Media, la singularidad hecha historia. Al-Ándalus por el sur, cristianos por el norte. Enfrentamiento durante más de 700 años. Muy difícil gestionar esto, muy complicado estudiar sobre todo la pregunta de los reinos cristianos, así que voy al grano. Esto no es una explicación, esto es lo más importante que uno puede estudiar tanto en Al-Ándalus como en los reinos cristianos. Y ahora vamos a centrarnos en esto, Al-Ándalus, la nueva religión. Desde Arabia le hemos visto pues una expansión espectacular que nos va a dar va a llegar a esa expansión, como sabéis, desde Arabia con una figura nueva, Alá, con un nuevo profeta, Mahoma, con una nueva cultura en expansión, la arábiga, con sus calendarios y todas sus cuestiones que es muy importante leer. Y eso la verdad es que alimenta vuestra cultura porque, porque es algo bastante interesante que el Islam desde Arabia se va a expandir por todo el Mediterráneo y va a llegar hasta la India. Y cuando llegue a la península ibérica ya sabemos que Al-Ándalus va a ser la realidad que llame nuestra atención, ¿no? Al-Ándalus viene a ser ese territorio que antiguamente ocupaban suevos, vándalos, alanos y visigodos. Y esto es una realidad que va a llegar, que nos va a dar desde el 711 hasta 1492 una singularidad tremenda y un legado para nuestro país hoy enorme. El esquema hay que entenderlo muy bien. La pregunta de Al-Ándalus se estudia y se desarrolla un tema bastante político, ¿no? Es del Emirato dependiente con capital en Damasco, es decir, Al-Ándalus se convierte en un emirato que depende política y religiosamente del califato omeya de Damasco durante estos años, que luego Abderramán I logrará una independencia con el emirato independiente del califato o abasí de Bagdad hasta el 929. Y luego Abderramán III se va a convertir en califa, como sabéis muy bien, en el 929. Y a partir del 1031, digamos que este tema se viene un poco abajo lo que es la fortaleza militar que en su momento tuvo Al-Ándalus, como veis en este GIF, que Dios bendiga, nunca mejor dicho en estos temas, a quien ideara o hiciera este GIF, porque la verdad que ilustra muy bien la evolución territorial tanto de Al-Ándalus al principio como de los reinos cristianos después. Como sabéis, este tema es muy interesante, saber manejar pues algunos conceptos del Islam en general, desde su evolución al principio. Bueno, ahí tenéis el GPS de la época. Acordaos del pacto de Tudmir, muy importante, no solo lucharon, sino que también pactaron y le ofrecieron la posibilidad a los habitantes aquí a conservar su religión a cambio del pago de un tributo. Y bueno, este emirato dependiente, en el que se van a suceder unos cuantos emires, pues aquí los tenéis, no os voy a preguntar ninguno, ¿de acuerdo? Pero sí en conjunto una explicación de lo que fue el emirato, el dependiente, luego el independiente y por último el califato. Hay detalles como el de la fundación, dicen, de la ciudad de Murcia durante Abderramán II, pero lo importante, la joya de la corona, es el mayor esplendor cultural, político y religioso que va a tener Al-Ándalus, que es en la época califal, con el señor Abderramán III, que con este texto, un buen texto y muy sencillo, se proclama califa y asistimos al gran poder militar de toda la historia de Al-Ándalus, según muchos expertos. Su hijo Al-Hakam II representará ese gran esplendor cultural y artístico, y el pequeñajo Isán II se tendrá que valer del Almanzor, del Hachib, visir real, para gobernar este califato que poco a poco se irá viniendo abajo. Aunque Almanzor, ya digo que es el último de los coletazos militares que incluso le llegará a pegar fuego a la iglesia de Santiago a modo de castigo. Eso se le llamaban racias. Bueno,
Después del califato, como sabéis, esos reinos de taifas, y a partir de aquí, esto es muy importante, hasta el año 1492, hay que desarrollar en conjunto, digamos, una evolución que va a estar ya totalmente desunida en cuanto al territorio se refiere, ¿no? Con muchos príncipes o reyes de taifas y solamente dos periodos que conocemos con el dominio almorávide y el dominio almohade. Al-Ándalus va a recoger una cierta unidad como la que había anteriormente, pero está ya a años luz de lo que fue. Digamos que todo el sabor de lo que es Al-Ándalus, de la esencia de esa riqueza cultural nueva, pues la va a quedar o va a estar recogida en el reino nazarí de Granada, que ese sí que va a aguantar bastante tiempo, pero sobre todo coincide con la peste negra que va a darle un freno importante a los cristianos que no paran, ¿eh? Desde el norte conquistando hasta el sur y no perdiendo ninguno de los territorios que reconquistan, ya veremos ese término, recuperan, conquistan por primera vez. El caso es que el reino nazarí de Granada aguanta hasta el año 1492, hasta que el señor Boabdil le entrega las llaves a los que conocéis como los reyes católicos, Isabel y Fernando. Todas estas cuestiones de los municipios en España pues echa sus raíces y en esta época, ¿no? Medieval. Y cualquier mapa es bonito que lo veáis porque es importante tener gráficamente esta evolución de estas unidades territoriales. Ese es el tema de Bau. Fuera de ese tema, cualquier cuestión de la economía y la sociedad también es importante. Aquí tenéis algunos conceptos de los representantes políticos durante Al-Ándalus, como el primer ministro, Hajib, el visir, el ministro, el juez menor, el cadí, relacionado con el tema de la justicia. Y bueno, en cuanto a la economía, pues ya vimos en clase todos los aportes, como igual le hicieron fenicios, griegos, romanos, visigodos, suevos, vándalos y alanos, pues los árabes, bereberes, sirios no van a ser menos. Y el reconocimiento a este legado es enorme actualmente. Vidrio, papel, exportaciones, pues bueno, hizo de Al-Ándalus la verdad es que una realidad bastante rica en muchos aspectos. En cuanto a sociedad, pues tenéis muy importante algunos conceptos como el del muladí, el mozárabe, judío sabemos lo que es, y un poco a la cabeza de todo el árabe. No hay mudéjares porque, como sabéis, son musulmanes gobernados por territorio por cristianos y en Al-Ándalus, pues evidentemente solo hay estos grupos sociales. De una forma muy aproximada se plantean en este triangulito, ¿no? En el que en la cúspide están los árabes, los que mandan, luego los sirios, ocuparon cargos y lugares de privilegio más tarde, son los conquistadores, los bereberes, que es el grueso del ejército que conquistaría la península ibérica en su momento, y evidentemente por mucho pacto de Tudmir que hubiera, pues mucha gente se convertiría a la religión musulmana por el trato a favor, ¿no? Y por la exención de ciertos impuestos. En la base social pues estarían los no musulmanes, los cristianos, judíos y elementos esclavos, ¿no? Que como todo imperio pues se sirve de la explotación de ciertos grupos sociales. Bueno, elementos de la cultura son muchos, hay un vocabulario riquísimo, que es el que nos han legado y el que también describe muchas partes de una ciudad actualmente. Y en el tema ya cultural, pues no hemos podido verlo, pero sin quererlo, quien esté dando matemáticas, quien esté dando filosofía, gracias a sus traducciones, quien esté hablando castellano, pues valora o tendría que valorar el legado de los árabes aquí en la península ibérica. En cuanto al arte, pues evidentemente ahí está. No da tiempo a verlo, pero sí a reconocerlo. Esto, como sabéis, es actualmente la iglesia catedral de Córdoba, que en su momento fue la gran mezquita de Córdoba. Otros elementos arquitectónicos, pues puede ser la aljafería de Zaragoza, ahí la tenéis, y bueno, en Almería, la ciudad de Almería entera ya es un monumento a ese pasado. Murcia lo podría haber sido, pero ya digamos que ha tenido pues ciertas noches de ruina, como yo digo, en cuanto a la conservación del patrimonio, aunque se están intentando hacer cositas para regenerar este patrimonio cultural y artístico. Em,
Ahí tenéis incluso, quién sabe, el día que nos dejen salir al monte o a cruzar el municipio, si podéis subir ahí al monte, al puerto de la cadena, ¿no? Al gran castillo de la Somada del rey lobo. Otros yacimientos, perdón, otros monumentos, pues tenéis en Sevilla, la Torre del Oro, la Giralda y como último, pues la Alhambra de Granada. No dudéis en visitarlo, en respetarlo y en sentirse orgullosos de un pasado espectacular.